Demasiado humano. Naufragar en el sinsentido. Tremendo programa hoy dedicado a una de las obras contemporáneas más determinantes en la historia del pensamiento actual, que sin duda es Historia de la Sexualidad. Acá tengo algunos volúmenes, el 2 y el 3. Historia de la Sexualidad de Michel Foucault. Tremendo programa por muchos motivos. Primero porque, bueno, estamos grabando los programas, ustedes saben, no estamos saliendo en vivo, pero estamos saliendo con cierto correlato espacio-temporal. Bueno, hoy no. Se supone que en este momento y a esta hora estoy terminando de dar una conferencia en Santiago de Chile llamada El amor, una deconstrucción. ¿Habrá sido así? ¿Sí? Qué buena pregunta, y que quede esto como una especie de botella del mar hacia el futuro, porque suponete que no, que haya pasado algo. En realidad suponemos una continuidad sin sobresaltos, donde de repente terminé mi charla, estoy ahí sacándome una foto, firmando un libro, yendo a comer. Qué lindo volver a Chile después de tanto tiempo. Pandemia de por medio que imposibilitó justamente esas opciones, digamos, que es recorrer distintos lugares donde sabemos que de algún modo la filosofía está, que nos escuchan, que nos leen. Así que bueno, feliz de volver de la mano de Diana Aurenque, filósofa chilena grosa. Presenté anteayer, sábado 23, imagínate, presenté anteayer, digo imagínate porque estamos mucho antes y todavía no me fui a Chile, pero bueno, no importa, su libro Animales enfermos, con mucha presencia Foucaultiana. Y mucha presencia de también esta obra, Historia de la Sexualidad, de la que vamos a hablar hoy. Bueno, nada, saludos a todos y feliz de estar acá en Chile. Luego, nos metemos de lleno con el programa de hoy. A ver, vieron que la modalidad de esta temporada es dedicarle cada programa a alguna categoría, concepto, obra, mito filosófico. ¿Sí? Y después de haberle dedicado un programa a la contrahistoria de la filosofía, ¿se acuerdan de Michel Onfray? Hoy nos metemos con la historia de la sexualidad. Está claro, digamos, que hay en esta obra una situación muy particular, que es la siguiente, que es: uno suele, si no es del palo filosófico, de las ciencias sociales, si no tiene una idea previa de lo que piensa Foucault, suele ir a esta obra creyendo que realmente va a encontrar cronológicamente una historia de las, no sé, de las formas en que se experimentó la sexualidad a lo largo de la historia. Bueno, no es así, ¿sí? No es un historiador en sentido tradicional Foucault, no parte de ahí. Y mucho menos el primer volumen, ¿sí? Llamado La voluntad de saber, ¿sí? Un volumen autónomo, donde de algún modo se sientan las bases más bien teóricas, digamos, de lo que Foucault quiere trabajar acá, que es la relación entre sexualidad y poder. O dicho de otra manera, se sientan las bases de lo que le interesa trabajar al Foucault de esta década de los 70, que es el poder. Foucault es el pensador del poder del siglo XX, de su segunda parte, ¿no? Más que nada, retomando temas de autores desde Nietzsche en adelante, que están acá presentes, pero que de algún modo el modo en que Foucault busca trabajar al poder lo enfrenta a las formas, vamos a llamarlas más tradicionales, de pensar al poder como algo externo, como algo soberano, pensar al poder como algo esencial, sustantivo, ¿no? Como una entidad.
Foucault se pelea mucho con esa idea sustantiva del poder y sobre todo contra la idea represiva, no solo sustantiva en el sentido de que para Foucault no es que existe el poder, sino que lo que se van vislumbrando son relaciones de poder, efectos del poder. Micropoderes que están permanentemente, digamos, generando efectos que son esos efectos los que constituyen sujetos que la concepción tradicional conciben a la inversa como, digamos, los individuos que disponen del poder. Nadie dispone del poder, porque el alguien que se supone que dispone del poder ya es un efecto de estructuras de poder. Digo, lo copernicano del giro Foucaultiano, que de algún modo ya se empieza a entrever en Nietzsche y en otros autores, cuando Nietzsche de algún modo dice no hay hechos, solo interpretaciones, y el intérprete es una interpretación más. En Foucault diríamos algo parecido, ¿sí? De algún modo no hay sujetos, sino que el sujeto está sujeto y está sujetado por fuerzas que lo condicionan. Y entonces cuando el sujeto cree que dispone del poder y que lo ejerce de acuerdo a su deseo y autonomía, sujeto ya es de por sí un efecto, un producto, ¿no? El individuo es un producto. No es el fundamento desde el cual salimos a pensar las cosas, sino que al revés, ¿sí? Las cosas se van cual maquinaria estructurando de modo tal que termina constituyendo una realidad supuestamente atómica, vamos a llamarla así, donde el individuo se vuelve el fundamento primero. Pero todo individuo es a sí mismo diseccionable. O sea, lo interesante del concepto de individuo es que se presenta como si fuese lo último, ¿no? En términos de fundacionalistas, de fundamento. Y el individuo también supone, digamos, una construcción previa, ¿no? Siempre hay que ir buscando la previa. De esto se trata un poco. Ahora, ¿por qué historia de la sexualidad? ¿Y por qué hablamos tanto del poder? Vamos a decirlo con todas las palabras. No hay obra donde mejor Foucault define, analiza, discurre sobre el poder que en esta obra, en Historia de la Sexualidad. Y sobre todo en el volumen 1. El volumen 1 tiene una autonomía, se llama La voluntad de saber. Y es un tratado sobre el poder, aunque esto para un Foucaultiano es un horror que yo lo diga así. Es un tratado sobre el poder que llega a analizar al poder analizando el derrotero de la sexualidad en determinados momentos de la historia. El volumen 2, el volumen 3 y el volumen 4 apócrifo, ¿no? Un volumen 4 que es publicado creo que hace 2-3 años, Las Confesiones de la Carne se llama el volumen 4. El volumen 2 se llama El uso de los placeres, que lo tengo acá, El uso de los placeres. Y el volumen 3, que lo tengo acá también, todos editados por Siglo XXI, La inquietud de sí. Este volumen 1, el volumen 2, 3 y 4 sí van hacia la antigüedad y hacen una muy interesante lectura de las formas vinculares, amorosas y sobre todo el modo de vivir la sexualidad para los griegos y para los primeros cristianos. Porque lo que va encontrando Foucault ahí es el modo en que se fue constituyendo nuestra sexualidad hegemónica, pero al mismo tiempo, y esto me parece clave, todavía visualiza Foucault en esas formas griegas una opción o una alternativa. Por ahí es mucho la palabra alternativa, una luz, una disección, una fisura. Porque la pregunta que nos hacemos en tiempos de tanta conciencia
del disciplinamiento, del poder, del control social que nos afecta hasta en el modo en que estamos pensando. En tiempos donde yo estoy diciendo esto y soy consciente que todo lo que digo es también efecto de un modo de disciplinamiento que construye un sujeto supuestamente crítico que, sin embargo, en su supuesta autonomía crítica no hace también más que reproducir esquemas previos. Digo, en ese tiempo supuestamente pletórico de poder e intencionalidad previa, también podemos, digamos, apostar a que algún tipo de hueco, de fisura, deje irrumpir algo que todavía no sabemos qué es, pero que nos saque de este lugar, ¿sí? Lo voy a plantear en otros términos. Si toda sexualidad de algún modo está normalizada, hay formas de concebir una sexualidad por fuera de la normalización o, digamos, hasta incluso la forma supuestamente fronteriza, vamos a ponerle ese nombre, de sexualidad, son también un efecto, están también determinadas por esas estructuras previas. En Foucault todavía hay una idea de que es posible, digamos, crear la anomalía. De hecho, hay mucha, digamos, filosofía post-Foucaultiana que va a poner que va a empezar acá y va a tratar de vislumbrar formas otras, ¿no? Aparte, necesitamos creer, digamos, que de algún modo es posible vivir de otro modo nuestra relación con el placer y con el sexo, con el cuerpo, por sobre todas las cosas, porque de algún modo percibimos que hay una posibilidad otra, ¿no? Y más, digamos, cuando realmente vamos logrando desarmar todos los prototipos de sexualidad instituida, su genitalización, su economicismo, su utilitarismo, su fordismo. Me encantó Fordismo para la sexualidad, ¿no? La cadena de montaje del acto sexual, la cadena de montaje del garche, ¿no? Digo, todo eso está presente en el análisis que hace Foucault cuando de alguna manera lo que pretende mostrarnos es cómo los modos en que nosotros vivenciamos nuestra vida sexual como algo que surge de la supuesta naturaleza de nuestro cuerpo es siempre algo inducido, supone siempre dispositivos previos. O sea, no solo el deseo sexual supone ya una estructura previa, sino que cuando lo sentimos y lo percibimos arraigado a nuestra naturaleza íntima, la idea de naturaleza también es una construcción. La idea de intimidad y de interioridad también es una construcción, pero porque todas esas ideas que más arraigadas tenemos al cuerpo son los lugares donde el disciplinamiento ejerce el control más absoluto. No es casual, gente, que Foucault empezara su trayectoria intelectual trabajando fuertemente en sus primeros libros, ¿sí? El nacimiento de la clínica, la historia de la locura en la época clásica, en la cuestión de la salud y la enfermedad. En ese primer binomio, qué término, ¿no? El binomio, ese primer binomio tan cuestionado por Foucault y que ha llevado al estereotipo de la filosofía Foucaultiana muchas veces, ¿no? Sobre todo del mundo científico más duro, que le endilga a Foucault decir que la enfermedad es una construcción y que entonces no estamos enfermos, sino esta idea de que es como una sensación, como una percepción de la mente. No, Foucault no era tarado, o sea, nadie de los que pensamos que el binario salud-enfermedad es una construcción, postulamos que un cuerpo no se enferme,
El tema es que las patologías suponen gramáticas previas en las que colgamos ideas sobre lo sano y lo enfermo que han ido cambiando con los tiempos. ¿El cuerpo se enferma? Sí, el cuerpo se enferma. Ahora, no siempre el cuerpo fue el cuerpo, la enfermedad fue la enfermedad. Y con el paso del tiempo, lo que concebimos como cuerpo y como enfermedad fue mutando y seguirá mutando. Porque todo lo que hoy nosotros sostenemos acerca de lo que es un cuerpo sano o un cuerpo enfermo, no me cabe ninguna duda que dentro de 500 años va a ser diferente. Entonces dejemos de así arraigarnos de modo cuasi absoluto a categorías que hoy pueden funcionar perfectamente, pero que no por eso las convierten en verdaderas. Una cosa es que algo funcione, otra cosa es que sea verdadero. Una cosa es que un paracetamol me saque una dolencia, y otra cosa es que el mundo, digamos, creado desde ab initio desde el inicio, fuese concebido paracetamolmente, digamos, no. Y es muy probable que el paracetamol también pasará, ¿no? Como en algún momento pasaron otros fármacos, otros remedios que también, digamos, generaban tranquilidad y ¿cómo se dice? Serenidad corporal. Gente, el cuerpo es un territorio de batalla. Porque lo que el poder busca, y esto es lo que analiza Foucault en Vigilar y Castigar, que es una obra de esta época, mediados de los 70, Vigilar y Castigar hay que leerlo en paralelo al volumen 1 de Historia de la Sexualidad, La voluntad de saber, donde de algún modo lo que Foucault analiza es el desplazamiento de un poder que se concebía a sí mismo desde el exterior, operando y reprimiendo sobre el cuerpo humano, a un poder normalizando nuestras prácticas cotidianas. El poder ya no solo reprime, sino que normaliza. Esto es, digamos, clave en la forma en que Foucault analiza el poder. Normalizar significa que el poder invade nuestra vida enteramente en el propósito de, digamos, generar cuerpos económicamente más productivos, más rentables y políticamente más dóciles. El cuerpo como territorio de batalla tiene que ver con que cuanto más se imprima en nuestros cuerpos miedos, repeticiones, adicciones, más dominable es ese cuerpo. Un cuerpo que se autodisciplina en su espanto frente al dolor y en su obsesión frente al placer, ¿no? Hay un placer y un dolor que de algún modo puede ser pensado desde otro lugar y que sin embargo está demasiado instituido como una dualidad, pero digamos muy normalizado en sus formas, ¿no? Donde rápidamente frente a cualquier dolencia nos clavamos alguna pastilla, algún fármaco, y en ese sentido también nos clavamos modalidades de vivenciar, digamos, ciertas sensaciones, ¿no? Digamos. No sé, tal vez iba a dar el ejemplo de un ansiolítico, pero doy un ejemplo previo, el ejemplo del Viagra, por ejemplo. El Viagra es un fármaco que lo que genera es una posibilidad de vivir nuestra vida sexual de un modo más efectivo. Ok, analizamos qué tipo de valores, de criterios, de modalidad toma la sexualidad con la pastilla del Viagra. O sea, no es que es ineficaz la pastilla. El problema no es ese. El problema es que direcciona la vida sexual en un único sentido, que es el de la eficacia en el uso de nuestros genitales.
O sea, hay uso, hay eficacia, hay genitalización y hay entonces un desplazamiento absoluto, unidireccional de la vida sexual a un único aspecto. Entonces, no es cuestionar el Viagra porque no logra su cometido, logra demasiado su cometido y obtura otras formas posibles de vivir la sexualidad. Ese es el ejemplo. Con un clonazepam me pasa lo mismo. No es que no actúa favorablemente, pero es como que mediocratiza nuestra relación con la tranquilidad, pensando que esa es la única forma, asume una única forma, se normaliza nuestra idealización de la felicidad como en una especie de imperturbabilidad producida por la química, que no digo que no sea absolutamente necesaria y eficiente en múltiples ocasiones. Ahora, pensar que la tranquilidad interior es solo lo que ese efecto genera en nosotros, ahí está la derrota. Entonces, la posibilidad de pensar por fuera de esos esquemas unidireccionales, que en casos extremos puede ser también en pensar nuestra relación con el dolor de un modo absolutamente otro de lo que nuestra cultura de la productividad ha generado. Digo, en una sociedad de la productividad se vuelve el valor último, entonces todo tiene sentido y empieza como a, digamos, ir buscando sus distintos matices en función del cumplimiento de la productividad. Ser feliz o infeliz tiene que ver con ser productivo o ser improductivo. Garchar bien o garchar mal tiene que ver con ser productivo y ser improductivo. Ahora, ¿qué mierda es ser productivo en la sexualidad? ¿Qué es? O sea, llegar a un orgasmo rápido, tener muchos orgasmos. ¿Cuál es el criterio último que delinea las formas en que garchamos, ¿no? No hay una sexualidad, hay, digamos, infinitas formas que cuanto más podamos hurgar, explorar, seguro más libres seremos. Pero si hay un lugar donde el poder ha aprendido a, de algún modo, capturar nuestro deseo, es ahí. Eso dice Foucault. O sea, no es cierto que vivimos el sexo de manera reprimida. Todo el tiempo hablamos, pensamos en el sexo. El tema es cómo. No que no lo hagamos, sino cómo lo hacemos. Lo hacemos de un único modo. Y ese único modo tiene que ver con la productividad, que es el gran valor hegemónico de nuestros tiempos. De esto se trata la voluntad de saber y de muchas más cosas de las que seguiremos hablando con la ayuda de algunos invitados que tenemos ahora y que vamos a escuchar en el segundo bloque. Segundo bloque, nos vemos en un rato. Demasiado humano. Demasiado humano. El imperio de la incertidumbre. Horrible esto que estoy... Este café es, hablando de normalizaciones, como esta idea de que la comida entra también por los ojos, ¿no? Digamos, a ver. Está rico. Aparte, ¿quién dice que si está rico tengo que poner cara de... No. Hacer morir y dejar vivir. Así describía Foucault el ejercicio del poder soberano, ¿no? Digo, el objetivo último del poder en el mundo antiguo para Foucault era, por lo menos hasta la modernidad, era la exclusividad en el monopolio de hacer morir. El soberano, el poderoso, era quien decidía sobre nuestra muerte. Lo que dice Foucault, y es la gran apuesta teórica de La voluntad de saber, de este volumen 1 de Historia de la Sexualidad, es que ahora ingresamos a tiempos biopolíticos.
La primera vez que aparece fuerte la palabra biopolítica, si no me equivoco, es acá en el final de este tomo 1, y dice que ahora el poder no hace morir, sino que hace vivir, o sea, produce nuestra vida. La exclusividad del poder ahora no tiene que ver con decidir sobre nuestra muerte, sino, aunque parezca muy loco y paradójico, algo peor, que es producir cada intimidad insignificante de cada segundo de nuestra experiencia vital. Todo es potencialmente y maquinalmente diagramable, sistematizable, planificable, administrable. Que nuestra vida se haya vuelto administrable, ¿sí?, marca un pasaje de un poder más preocupado en producir la vida que en producir la muerte. Obviamente, esta producción de la vida normalizada también supone, digamos, muerte por doquier, porque también supone qué vida es digna de ser administrada y cuál no. No ha habido siglo más espantoso en términos de aniquilamiento y de exterminio que el siglo XX, ¿no? Pero entender la biopolítica, que es lo que de algún modo arranca con la voluntad de saber, es entender este pasaje de un poder que ya no hay que verlo como viene el poder y me hace mierda. No, el poder ya te está haciendo mierda en cada acto de respiración, en cada deseo. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Ahora, ¿es posible salirse o no es posible salirse de aquí? Bueno, vamos a pedirle ayuda a gente que sabe, que ha estudiado esto. Me encantó este libro, de paso lo digo acá, ¿sí?, de la colección La Revuelta Filosófica, que dirige Lucas Suárez para Editorial Galerna. Este libro de Manuel Mauer sobre Foucault, me parece genial el recorrido que hace el autor sobre la obra de Foucault. Es una gran introducción de 100 páginas a la obra de Foucault, muy clara, muy rigurosa, pero al mismo tiempo muy pedagógica, y con una selección de textos posterior también increíble. Pero el estudio introductorio de Manuel Mauer me encantó. Edgardo Castro es un gran teórico argentino que ha estudiado la obra de Foucault. Bueno, Esther Díaz, Tomás Abraham, tienen distintos libros, pero de lo último que leí es este libro de Mauer, y bueno, lo convocamos, y por suerte nos dio bola, nos grabó, porque tenemos para los videos un tiempo, nos grabó de más, tuvimos que hacer un recorte, una pena, pero igual dejamos un montón. Manuel Mauer, le preguntamos sobre de qué va la historia de la sexualidad de Foucault. Foucault muestra pacientemente ahí cómo somos más bien el producto, el resultado, el efecto de una serie de discursos y de prácticas que nos han hecho ser quienes somos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo han logrado estos dispositivos convertirnos en los individuos que somos? Entre otras tantas estrategias, a través de lo que Foucault analiza en este libro como el dispositivo de la sexualidad. Es decir, a través de una serie de saberes e instituciones que nos han hecho creer que en nuestro sexo se cifra la clave siempre esquiva de nuestro ser, nuestra verdad última, y que para ser más libres, como decíamos antes, necesitamos acceder a ese núcleo oscuro, interpretarlo, verbalizarlo. Cuando en realidad, según Foucault, ese trabajo de introspección nos condena a la búsqueda eterna y como centrípeta, ¿no?, de una supuesta identidad oculta a la que nos atornilla de forma cada vez más profunda a un mismo punto inmóvil, ¿no? ¿Y qué propone Foucault para salir de este entuerto? Desarmar el pliegue de la introspección, desenroscarse, y para ello divorciar la sexualidad de la cuestión de la propia identidad, de la verdad de nuestro deseo y de sus porqués, para enfocarnos más bien en el cómo de la sexualidad. En otras palabras, nos invita Foucault a reemplazar esa hermenéutica del deseo
a la que nos encomendamos desde el cristianismo primitivo, pasando por la psiquiatría del siglo XIX, el psicoanálisis del XX, y que resuena sin dudas en ese, por momentos al menos en ese confesionario que se le ha abierto, que son las redes sociales, a reemplazar esa hermenéutica del deseo por una dietética del cuerpo y de los placeres, ¿no? O para decirlo con el título de un tema de Virus, a desplazar el foco de las profundidades del sexo a las superficies de placer. Esa reivindicación de la superficialidad que hace Foucault en su historia de la sexualidad me parece sumamente original y refrescante. Qué groso. Gracias, Manuel, un placer. Todo lo que él ha dado, además en este libro, lo súper recomiendo. Qué importante esto último que dice, porque explica también de algún modo lo que van a hacer, sobre todo el tomo 2 y el tomo 3. Digo, el tomo 4 es muy reciente, va en esa misma dirección, pero que es, digamos, buscar en la antigüedad, por un lado, las formas en que se fue constituyendo el tipo de sexualidad que llega hasta nosotros, pero también buscar la fisura, buscar si hay otro modo, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, la práctica orgiástica en la antigüedad era una práctica normal, común, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía Manuel Mauer de las superficies de placer, ¿no? Porque de algún modo en la práctica orgiástica hay como, vamos a decirlo así, hay como una muerte del sujeto, entre comillas. Porque lo que hay es una fragmentación, digamos, del cuerpo, que lo que hace es desarmar la idea del sujeto, digamos, como estereotipo de la persona entera, alma, cuerpo, con la que se sostiene un vínculo de placer. El vínculo de placer en el uno a uno supone del otro lado siempre algo más. ¿Sí? Siempre supone esto que decía muy bien Manuel leyendo a Foucault, la idea de que del otro lado hay una interioridad, hay un propósito, hay una identidad con la que me relaciono. En la práctica orgiástica no hay nada de eso. Lo que hay son fuerzas de placer buscándose entre sí, cuerpos en todo caso fragmentados en el buen sentido de la fragmentación, que no buscan otra cosa que esa superficie de placer de la que Manuel citaba a Virus tan claro en su concepto, bueno, en su música, digamos, no podés no erotizarte escuchando la canción de Virus. Pero fíjense qué interesante que no es casual que el dispositivo de la sexualidad cristiano productivo haya hecho de la orgía uno de sus principales enemigos, haya hecho de todo epicureísmo, o sea, hedonismo en el sentido de la prevalencia del placer a cualquier idea de una subjetividad metafísica, algo negativo y algo endemoniado. Y la clave, además, en el estudio de Foucault es que lo que uno ve, a nosotros nos es fácil verlo en el cristianismo, porque ahí es donde más se ve esta especie de demonización de la carne, ¿no? De la carne, del cuerpo, que no es lo mismo, pero que va en esa dirección como algo que de algún modo nos hace esquivar el verdadero propósito u objetivo de la vida, que se supone que tiene que ver con algo más profundo, ¿no? La dualidad, profundidad, superficie es la que hay que destruir y hacer explotar, pero desde siempre. Pero lo que digo es que en la modalidad religiosa se ve muy claramente, digamos, ese propósito de represión, ¿sí? del cuerpo, pero en nombre de una supuesta interioridad que es la que hay que defender. De hecho, toda esa línea clásica que va de Sócrates, Platón al cristianismo, entiende que el placer corporal distrae al ser humano de su verdadera vocación. No hay invento más nocivo, más disciplinador que el del alma, que es la gran metáfora de la interioridad. La gran metáfora de la interioridad. El tema
es que eso que visualizamos fácil en el mundo religioso cristiano, después no lo visualizamos del mismo modo en las episteme, como dice Foucault, en las formas de construcción de un saber que normaliza la existencia de una verdad de nosotros mismos, que el sexo de algún modo habilita, ¿no? Manuel hablaba de la psiquiatría y el psicoanálisis, porque Foucault, digamos, pone mucho el acento en cómo hay, disciplinas discursivas que apuntan al mismo objetivo. Mientras creamos que el sexo sabe de nosotros, como dice por ahí Foucault en el volumen 1, vamos a creer entonces que hay un nosotros por detrás del sexo al que hay que acceder. Y ese es el gran objetivo a deconstruir, a desarmar, a desmontar, ¿no? Porque jugaba un poco Foucault con la idea platónica de que el cuerpo es la cárcel del alma, y Foucault decía, no, el alma es la cárcel del cuerpo, ¿sí? Este ideal del alma es el que termina de algún modo disponiendo, ¿no?, de un cuerpo que queda absolutamente entramado y normalizado a lo que ese ideal del alma dispone. Tremendo, y ese camino, esa genealogía que hace Foucault, que es ir, por ejemplo, en el volumen 2 estudia el modo en que en la época griega se garchaba, se comía, se hacían ejercicios. Digo, hay un trabajo, y esta es la gran novedad. Foucault no es un teórico de la filosofía en sentido estricto. Entrecruza categorías filosóficas con toda una sociología histórica, digamos, muy rigurosa, donde es a través de la lectura de los documentos de la época lo que le permite a Foucault entrever el modo en que se fue produciendo el tipo de sexualidad que llega hasta nosotros, pero también la posibilidad de una anomalía. La relación entre sexo y poder es clave, y por eso le preguntamos y convocamos a Ay, no lo presenté a Manuel, qué mal que estuve. Doctor en filosofía por la Universidad París-Est y la Universidad de Buenos Aires, becario postdoctoral del CONICET, docente de filosofía en la carrera de Ciencia Política de la UBA. Sus investigaciones se centran en la filosofía francesa del siglo XX. Publicó muchos artículos en revistas especializadas en torno a las obras de Bergson, Foucault y Levinas. De este último tradujo al español Difícil Libertad, que libro increíble, cierto. Y el Más allá del versículo del año 2008. El año pasado Galerna publicó este libro Foucault, es Manuel Mauer, y le preguntamos a Julieta Masachese sobre la relación entre sexo y poder. Julieta es profesora de filosofía por la UBA, becaria doctoral de CONICET en estudios de género, investiga temas de filosofía contemporánea en el cruce con el feminismo, nuevas tecnologías y estudios animales. Publicó prólogo del libro El Museo Apagado, pornografía, arquitectura, neoliberalismo y museos, de Paul Preciado. Tal vez Paul Preciado sea quien haya llevado toda esta idea de la biopolítica Foucaultiana y su relación con la sexualidad, digamos, a su paroxismo emancipador, ¿no? Y me interesa mucho, por eso la convocamos a Julieta, para ver cómo todas estas ideas presentes en la historia de la sexualidad luego se plasman en los estudios de género, en la filosofía feminista, en el ecofeminismo, en el giro animal, ¿no? Que de algún modo son derivaciones críticas de este planteo Foucaultiano, ¿no? Porque esto, digamos, el poner en cuestión la naturaleza humana como una verdad oculta e íntimo y sustantivo, después obviamente habilita a repensar qué es lo natural
en el ser humano y por ello nuestros supuestos límites tan precisos con lo animal, nuestros límites de género, etc. Publicó capítulos en volúmenes colectivos, Nadie viene sin un mundo. Sí, lo tengo este libro, ¿cierto? Ensayos sobre la sujeción e invención de une misme, compilado por Virginia Cano, y en Crítica sexual a la razón punitiva. Le preguntamos a Julieta Masachese sobre la relación entre sexo y poder. Ese conjunto de saberes, prácticas y discursos que llamamos sexualidad es un invento bastante reciente que se encuentra aún hoy en discusión. Esto se ve muy bien en el trabajo de Foucault, como así también en el de otros y otras. En cómo Haraway historiza la noción de género, esa criatura del siglo XX que se ha vuelto tan importante, o por ejemplo Thomas Laqueur cuando nos muestra que la idea de dos sexos es de hecho una idea bastante tardía en la historia de la humanidad. De esta manera la sexualidad es un campo de discusión, es un campo de disputa y puede ser tanto un espacio de normalización como también quizá el lugar de cierta resistencia. Y esta tensión o esta ambigüedad se expresa de forma dramática en la sexualidad femenina. Carol Vance nos dice en relación a la sexualidad femenina que se nos arma un dilema entre placer y peligro sexual. Y parece que si iluminamos alguno de los dos aspectos, corremos el riesgo de descuidar el otro. Y esto se traduce en políticas más proteccionistas, incluso puritanas, o políticas más expansivas de lo sexual. Y si bien sabemos que el puritanismo jamás nos sirvió, y mucho menos a las mujeres, ciertamente hay una tensión que resulta difícil de eliminar y quizá no es deseable eliminarla en los análisis. Esto se ve muy bien en el problema del consentimiento, un problema muy contemporáneo de sexualidad y poder, porque por un lado, si no queremos eliminar la tensión y mantenerla productiva, necesitamos defender la idea de la agencia, defender que existe la libertad, que podemos ejercer cierta libertad, y por el otro lado no descuidar aquellos contextos, aquellas condiciones donde el consentimiento resulta ineficiente o insuficiente. Fascinante. Gracias, Julieta, un placer. Fascinante, digamos, ver la relación entre sexo y poder desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Digo, la sexualidad como un dispositivo, obviamente, que tiene esos efectos productores de identidad, productores de lógicas que se instauran. Pero también, digo, en lo micro, que me parece, digamos, fundamental visualizar cómo, digamos, ha sido ocluido, cómo ha sido invisibilizada la relación de poder existente ahí, en el garche, ¿no? Digamos, en las cuestiones tan cotidianas como es, digamos, qué hacer cuando estoy con el otro cuerpo a cuerpo, qué significa decir que sí, decir que no, en pedir, en consentir, ¿no? En cómo se entrelazan los placeres entre sí, donde hay una histórica asimetría, digamos, producto del lugar que desde siempre ocupó la mujer como un lugar jerárquicamente secundario, y donde recién a partir del siglo XX, pero sobre todo en este siglo XXI, empiezan a deconstruirse esas hegemonías con todo lo que, digamos, cuesta, ¿no? Porque está como tan instalado en el sentido común que se vuelve muy, muy trabajoso, ¿no? Generar un desplazamiento de tanto sentido instituido. En ese sentido, digamos, y más allá de Foucault, digamos, toda la filosofía de género, toda la filosofía feminista es deudora en algún punto de la filosofía Foucaultiana, pero no solo, ¿no? Lo que hay son esas fusiones, hibridaciones conceptuales, diálogos, tensiones, como decía Julieta, también a nivel teórico, que es ir como a partir de lo que Foucault plantea acá y de lo que viene planteando el feminismo históricamente. Yo le agregaría algo de la deconstrucción en la línea de Derrida. Digamos, empieza a vislumbrarse un colapso, sobre todo del binario. Yo creo que el gran problema
básico, digamos, que está presente en la relación entre sexo y poder es el binario, ¿no? Porque es el que de algún modo después instala la idea de, digamos, de una jerarquía, digamos, insuperable, ¿no? Digo, la jerarquía donde se supone que hay una forma superior a la otra, que en el caso, digamos, del género está directamente puesta en el ser varón contra el ser mujer y planteado en términos de confrontación y de complementación, digamos, donde la mujer se visualiza como, como dice por ahí Preciado, productora de placer para el varón y reproductora de la especie, ¿no? Esa doble función histórica al que Bueno, Foucault en el volumen 3 analiza el lugar de la mujer y lo que me parece es que, digamos, hoy en día como poder salirse de esa jerarquía asimétrica es disolver el binario. Pero disolver el binario es entender, entre otras cosas, que ser varón y ser mujer, y creo que esto es lo que empieza a verse desde la obra de Foucault, no son posturas definitivas, ¿no? Y ya desde el momento en que deconstruimos esa identidad binaria tan polarizada, entonces, como decía muy bien Julieta, empiezan a visualizarse formas de resistencia. O sea, resistir es resistir al binario. Y aunque Foucault no trabaja directamente en esta obra, sí es como que al asociar, al mostrar la afinidad directa entre el poder y la sexualidad, nada, o sea, sienta ahí, o sea, abre una puerta por donde después se cuela este tipo de investigación y tantas otras, ¿no? La historia de la filosofía hay que ver, ¿no? Uno piensa en el Foucault que defiende la discontinuidad en la historia, e increíblemente cuán fundamental ha sido Foucault como al revés, ¿no? Como pensándolo en la continuidad de un pensamiento crítico que desarma, ¿no?, tanta lógica conservadora y tradicional. Bueno, gente, Historia de la Sexualidad, 4 volúmenes, pero ni lo duden, a leerlo. Demasiado humano. Salirse de control. Qué programa hoy, Marian. Uh-huh. Impresionante. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Iniciamos, se nos va el programa, nos queda corto, 1 horita. Bueno. Para mí está muy bien. Está bien, sí. Pero concentrado. Igual siempre uno tiene la sensación, a mí me pasa, con todo me queda corto. Cualquier cosa, un partido de fútbol, una cena, o sea, tengo ese problema. La vida me queda corta, entonces, bueno, eso sí. Claro, todo me pasa en esa línea. Bueno, trajimos, hoy acá estamos, ahí está, Juli, ay, tengo problemas con la geometría, ahí está. Sí. Julia Coria, La Horda Primitiva, editorial Tusquets, en el espacio del Grupo Planeta. Contamos un poco de qué se trata este libro. Desde chica Sonia quiso tener muchos bebés, ahora es obstetra, va por su 4º marido y su 7º embarazo. Wow. Su madre, una abuela implacable y amorosa, junto con la incondicional Zuli, están a cargo de ese amplio racimo de nietos de todas las edades, pero la cotidianeidad sin sobresaltos de la familia se ve alterada cuando una serie de crímenes la involucra de varias formas. Qué lindo que haya crímenes en la literatura, si no, siempre hay un crimen, aunque no se cuente sobre crímenes, ¿no? Siempre hay. Sí, siempre hay algo que tenés que descubrir que está mal y que alguien la pasó mal. La abuela y Zuli, ávidas lectoras de novelas policiales, irán develando el misterioso caso mientras lidian con la impericia de las autoridades. La impericia de las autoridades es un clásico, ¿no? Un nombre de un programa. El sensacionalismo de los medios de comunicación y los humores de yernos y nietos. Vale todo para garantizar la supervivencia de la horda.
Julia Coria confirma en esta novela un dominio preciso de los recursos narrativos en el que hasta el más pequeño detalle tiene relevancia y cada personaje con su propia voz compone un delicioso rompecabezas de enigmas inesperados que avanzan al compás de la trama. Una novela policial que sorprende de principio a fin. Ahí está La Horda Primitiva de Julia Coria. Es escritora y socióloga, publicó las novelas. Está bueno que diga, es escritora y socióloga, pero los sociólogos escriben también. Sí, ¿viste? Está mal, como dos departamentalizaciones. ¿Y qué le pones? Si le pones escritora sola, te falta. Y si le pones sociólogo solo, te falta. Bueno, está bien. Publicó las novelas Todo nos sale bien y Permiso para quererte y participó en diferentes antologías de cuento. Fue finalista del Premio Clarín en el año 2009 con una novela que permanece inédita, dicta talleres de escritura creativa y académica y comenta libros en redes sociales. En el espacio del Grupo Planeta Hoy, Julia Coria, búsquenlo, suena lindo, La Horda Primitiva. Le damos la bienvenida, ya te dimos, pero... Sí. ¿Qué nos trae Mariana Goyande? No puedo creer que vamos con Marosa Di Giorgio. Ah, ¿por qué no podés creer? Porque la amo. Ah, bueno, muy bien. No sabía que la amabas. Sí. Entonces traje este librito que se llama El Gran Ratón Dorado, El Gran Ratón de Lilas. Son los relatos eróticos completos que editó Cuenco de Plata hace un tiempo. Bueno, Marosa Di Giorgio, ¿qué decir, no? Que es una escritora uruguaya, una poeta. Y estos son como prosa poética. Cuando alguien hace así como vos, Sí. por el libro, Salen las palabras. pero claro, ¿qué buscas? Como Para que las palabritas salgan. Me encanta. Sí, sí. Pues la típica, ¿viste? Como que te haces el que te detenés, pero no ves nada. No, pero aparecen, no ves. Estás buscando un una palabra. error. No, yo quiero que aparezca el perfume de las plantas. Ella, y- Marosa. Claro, sí. Bueno, Marosa Di Giorgio entonces es uruguaya, murió en el 2004. Su obra principal es poética, trabajó Claro. en periodismo también. Bueno, estos relatos eróticos... ¿Qué onda? No los leí yo. Leí la poesía de Marosa Di Giorgio, Bueno, pero... acá son como pequeñas historias donde se cambia todo el tiempo de género, todo es fluido, ¿no? Género masculino, femenino y todo lo que sea, y cambian los vegetales, son animales humanos, hay personajes ahí que no sabemos qué son porque tienen como cualidades de varios tipos que pueden ser vegetales, Wow. animales. No, es tremendo lo que construye. Y nada, hace todos estos relatos eróticos y cambian los personajes, pero está todo el tiempo vinculado con la naturaleza y con lo erótico. Es como si capturaría el momento del deseo de una entidad que no sabemos qué es. Tremendo. Justo... Digamos, como que concreta ese deseo, ¿no? Claro, justo con todo lo que hablábamos hoy en este programa dedicado a historia de la sexualidad, ¿no? De esas formas, entre comillas, alternativas de poder conectar con otro tipo de deseo que no sea el instituido. Total. De algún modo la erótica, ¿no? Es una de las posibilidades en la medida en que se corra de los erotismos disciplinados, ¿no? Exacto. De los erotismos industriales. Bueno, acá Marosa Algo. la tenés, Y pero obvio. totalmente corrida, con una hibridez de cosas que, nada, son todas naturales. Eso es lo que me llama la atención, que es humano, vegetal y animal. Todo eso está ahí medio mezcladito y... Nada, unas palabras hermosas, que por eso lo estuve hojeando a ver si salía alguna palabra, y se derramaba alguna palabra Sí. aquí. No se No derramó pasó ninguna. nada. Derrota. Pero léanlo porque está buenísimo, es poético, prosa poética. Prosa poética, lo más hermoso, lo que más me gusta leer. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, este desde libro te va a Baudelaire encantar, me en lo voy a adelante. guardar porque... Puedo hacer yo el... Sí, a ver qué palabra me te- sale a mí. Me encanta que son como micro relatos, Exacto. ¿no? Sí, sí. Ve, pero eso ves haciendo el... Sí. total. ¿Viste? Bueno, gracias, Mariana. Se nos fue el programa. Nada, acá estoy en Chile, como les dije al inicio del programa, y increíble, ¿no? Estos desfasajes de tiempo y de espacio. Espero estar disfrutando mucho, nada, mi regreso acá a tierra chilena, que tanto amo y tan bien me reciban. Nada, los quiero mucho. Nos vemos ya en mayo.
Yo sí. Qué rápido. Mayo, nada, mayo. Mayo. Vamos a... 1 de mayo cae domingo. El día del trabajador. Sí. Vamos con algo de eso, ¿no? Y sí. De una. Obvio. Señoras, señores, esto es demasiado humano en pleno otoño y por la Futu Rock. Nos vemos el lunes que viene. Demasiado humano. Asomarse al caos.